poder ir iniciando también a mostrar o compartirles la pantalla. Muy bien, Paul, Antonella, Mariluz, Jimena, Rocco y todos que están en la sala. Entonces, ya que ustedes me pueden escuchar de forma clara, ahora voy a compartirles la pantalla. Y también me dan la conformidad, por favor, para poder dar inicio sin ningún problema este curso que es en la segunda sesión. A ver, en este momento pueden visualizar la pantalla, por favor, me confirman. Ya sabemos, puede ser con reacciones, correcto, o si no, también utilizando el chat. Muy bien. Agradecido por esa confirmación con cada uno de ustedes. Entonces, sin mucho que redundar, iniciaremos con la sesión del día de hoy. El día de hoy aprenderemos o trataremos el tema que concierne a lo que es la sesión número 2. En la sesión número 2 aprenderemos cada uno de nosotros a trabajar con el bloque de herramienta, formatos de grupo, fuente y párrafo. Entonces, en este bloque de herramienta, nosotros vamos a interactuar para poder crear lo que son nuestros documentos de forma que utilicemos todos los recursos. A ver, por ahí creo que hay alguna participación. Adelante. A ver, escuché un llamado, creo que por ahí. A ver, Claudia Matus ha levantado la manito, de repente quiere participar. No sale igual. A ver. Pues también pues cómo se prende. A ver, María Catalina tiene el micrófono abierto. Muy bien. Entonces, como ya es de conocimiento, nosotros este material ya disponemos cada uno de nosotros en nuestro grupo. Entonces, el día de hoy aprenderemos a trabajar con estos o con estas herramientas que están organizados en los diferentes bloques. Y entonces, primero hablaremos sobre lo que concierne el tipo de fuente, el tamaño del texto, los colores de texto, los estilos, el subrayado, el resaltado integral o en negrita y a la vez lo que es la cursiva. Entonces, cuando nosotros interactuamos dentro de estas cajas de herramienta o dentro de estos bloques, podemos visualizar diferentes herramientas, como por ejemplo, ¿no? En esta gama o entre esta gama, las opciones para modificar la fuente se encuentran los efectos, los tipos de fuente, los colores de texto, los tamaños de texto, el estilo del texto, entre otras. Y nosotros a veces, cuando hablamos de lo que son los efectos, ¿a qué se consideran efectos? Efectos son el tachado, la sombra, el superíndice o el subíndice. Mientras, cuando nosotros hablamos de lo que es la tipografía o el tipo, hablamos de qué tipo de letra nosotros vamos a utilizar para la elaboración de nuestro documento. Si es un tipo de letra Arial, si es un tipo de letra Calibrí, si es un tipo de letra Tahoma, o de repente por ahí las que nosotros encontremos disponible en ese bloque de herramientas que nosotros vamos a interactuar para elaborar nuestros documentos. Luego también tenemos tamaños. El tamaño mínimo es 8 y el tamaño máximo nosotros lo podemos determinar. Pero también el tamaño mínimo nosotros podemos ir reduciendo de forma gradual, pero en un balance a lo que nosotros podemos visualizar. También podemos
configurar los colores, los estilos de letra. Entonces, miren, a todo esto nosotros conocemos como el bloque de herramienta, en este caso, fuente. Entonces, para ello lo que voy a hacer es aperturar directamente lo que es mi Microsoft Word. En esta interfaz, nosotros podemos interactuar de la siguiente manera. Para poder interactuar, lo primero que tenemos que insertar es un conjunto de textos. Y entonces yo voy a tratar de utilizar un recurso para generar o agregar lo que son textos dentro de mi documento. Ustedes pueden visualizar el comando que estoy poniendo en la pantalla. Y si desean, lo copian. Y antes de pasar a otra línea, presionamos la tecla Enter. Entonces, ese evento nos va a generar, ¿qué cosa? Texto en 3 párrafos. Eso es lo que le he indicado con ese comando, ¿no? Que Microsoft Word me genere 3 bloques de textos que estén organizados en párrafos. Muy bien. Entonces, una vez que nuestro documento contenga el texto, a este conjunto de textos nosotros podemos configurar todo lo que concierne a lo que es la fuente. Entonces, yo para ello voy a seleccionar este primer párrafo y le voy a cambiar el tipo de letra. Ahí está, un tipo de letra diferente a los que están en los otros párrafos. Miren, yo puedo coger el otro párrafo y de repente en todo este bloque de herramientas puedo hacer la búsqueda de una tipografía de letra que tal vez a mí me llama la atención. Ahí está. De repente es esa tipografía. Y a este otro bloque también puedo asignarle otra tipografía. Y entonces, ¿a qué nosotros llamamos tipografía de letra? Nosotros llamamos tipografía de letra a esta apariencia que tiene cada párrafo. Si nosotros visualizamos el primer párrafo, tiene una apariencia diferente al segundo. El segundo tiene una apariencia diferente al tercero. O el tercero tiene una apariencia diferente al primero. Entonces, nosotros desde esta interfaz podemos modificar esa característica, solo utilizando este botón de comando que está asociado a diferentes funciones que establecen un formato determinado para mostrar el texto de forma visible para las personas y también para nosotros quienes estamos interactuando con ello. Luego, también no solamente tiene esa característica. Cuando nosotros manipulamos un conjunto de textos o solo un texto, también nosotros podemos cambiar los tamaños. Miren por ahí un tamaño de esa magnitud, otro tamaño más pequeño que es el tamaño 8 y el tamaño más grande según esta lista también puede ser el tamaño 72. Entonces, miren, ustedes pueden visualizar de cómo es que nosotros podemos interactuar con cada uno de estos bloques de texto en aspectos como cambiar la tipografía y cambiar el tamaño. Ustedes pueden ver que nuestros textos están con diferentes tamaños. Tamaño mediano, tamaño pequeño o tamaño grande. Entonces, si nosotros queremos agregar
aún más el tamaño de este texto, nosotros podemos utilizar estos dos botones. Estos dos botones, mediante la interacción que nosotros tengamos, puede aumentar de tamaño o puede disminuir de tamaño de forma gradual. Entonces, miren por acá, nosotros podemos aumentar el tamaño, pero previa selección. Seleccionamos el texto y aumentamos el tamaño. O si queremos disminuir, también podemos disminuir utilizando el otro botón, que hace lo contrario al botón principal. Entonces, ya tenemos 4 herramientas con cuales interactuar cuando nosotros queremos modificar la apariencia de cómo se está mostrando nuestro texto dentro de nuestro documento. Muy bien. No solamente eso, nosotros por ahí tal vez se nos ocurre, ¿no? Que cuando estamos digitando o elaborando nuestro documento, nos percatamos que este párrafo, digamos, este párrafo de letras pequeñas, tenían que estar todos los textos en mayúsculas. Y entonces nosotros, por error, lo hemos escrito todo en minúscula. Entonces, Microsoft Word y los creadores de este programa también han visibilizado esa necesidad que podemos tener cada uno de nosotros. Y entonces, para ello, también ha creado una función muy importante. Miren, si nosotros nos acogemos a este botón de comando, que está asociado a varias funciones, este botón de comando nosotros nos permite cambiar las mayúsculas a minúsculas y las minúsculas a mayúsculas. Pero, profesor, ¿cómo es posible todo eso? A ver, queremos visualizar. Muy bien. Para ello vamos a hacer clic en la flechita de aquí y entonces, miren, nos despliega 5 funciones de comando. Y entonces, si yo quiero convertir a todo este texto en mayúscula, lo único que necesito es seleccionar esta función que se denomina mayúscula. Y entonces, mi texto se ha convertido, miren, todos en mayúscula, sin la necesidad de estar borrando y luego activar el bloc mayús y digitar nuevamente. O si ustedes tal vez se encuentran en una situación en la que han escrito el texto en mayúscula y ese texto tenía que estar en minúscula. ¿Cómo lo cambiamos? También lo cambiamos de la misma manera. Hacemos clic por aquí y ahora le decimos todo en minúscula. Y entonces, miren por acá, a todo este párrafo lo ha convertido ahora en minúscula. Ah, pero profesor, yo solamente quiero poner la primera letra en mayúscula. Muy bien. Microsoft Word también tiene una herramienta para eso. ¿Y cuál es esa herramienta? Este botón de comando, que lleva por nombre tipo oración. Y entonces, si yo selecciono o activo o pincho encima de este botón de comando, miren, pueden visualizar que solamente la primera letra, que es la P, se ha puesto en mayúscula y el resto se mantiene tal como está. Ahora de repente a alguien se le ocurre poner de cada palabra, cada inicial en mayúscula. Como por ejemplo la P, la O, la A, la S, la D, la O, todos esos elementos o caracteres de cada palabra, yo quiero ponerlo en mayúscula. ¿Cómo lo hago?
también voy a este botón de comando y en este botón de comando le voy a pinchar en este enlace que hace referencia en poner en mayúsculas cada palabra. Selecciono eso y miren, ustedes pueden visualizar que de la letra de la palabra para, la P está en mayúscula. Otorgar, la O está en mayúscula. Si es de una sola, también se pone en mayúscula. Miren que todo el texto ahora solamente lleva la primera letra de cada palabra, se ha convertido a minúscula y las iniciales a mayúscula. Muy bien. Muy aparte a ello también, hagamos de cuenta que nosotros tengamos la siguiente necesidad. La necesidad de ¿qué? De intercambiar. En este caso, yo quisiera poner las primeras letras en minúscula y las demás en mayúsculas. ¿Habrá alguna función? Sí hay. Y para ello es este botón de comando que dice alternar las letras que están con mayúscula a minúscula. Si yo selecciono, miren que de todos los textos que estuvimos o estamos manipulando, las primeras letras se han convertido en minúscula, mientras que las siguientes se han puesto en mayúscula. Entonces, nosotros podemos interactuar con estas funciones o botones de comando que hacen estas acciones. Ahora, si deseamos volver a todo mayúscula, lo único que necesitamos es activar la función de o el botón de comando que ejecuta la función de poner en mayúsculas. A ver, Ladi Rosa Guevara dice, no, la función completa que tienen que escribir es RAND con la D más. Y adentro ponen el número 3. Ahí está. Esa es la función Ladi Rosa Guevara. A ver, ya está, ahí está la función. Puede repetir, a ver, desde por acá dijo Claudia, dice, lo apreté sin querer. Eda dice, ¿puede repetir cómo salieron los párrafos? Ya está, Eda. Aquí está la función. La función es rand entre paréntesis 3. A ver, para poder ir avanzando de forma coordinada, a ver, disculpe, ¿qué función cumple el rand? A ver, es un recurso que yo estoy utilizando ¿para qué? Para no digitar este texto. Lo único que yo estoy poniendo es esa función y en esa función le estoy especificando que quiero 3 párrafos de texto. Y entonces esa función me inserta estas 3 o estos 3 párrafos de texto. Su función es eso. ¿Correcto, Lisbeth? Ya. A ver, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud que ustedes tengan para poderles explicar? ¿O quedó claro esta función que nosotros podemos utilizar para cambiar nuestros textos de mayúscula a minúscula, de minúscula a mayúscula, o el inicial o el inicio de cada texto inicie con una letra mayúscula, o de cada palabra poner en mayúscula sus primeros caracteres
y aparte de ello, intercambiar. Muy bien, a ver, todos damos una reacción o también podemos escribir la conformidad de que hemos entendido mediante el chat. Muy bien, ahí estoy visualizando a Karen, Néstor, Erika, Araceli, Felipe, Raúl, Paola, Juda y a todos, ¿no? Muy bien, Piero, Elizabeth. También para ellos ha quedado claro. Correcto, Héctor. Muy bien. Entonces, con esa explicación y con esa conformidad de que ustedes hayan entendido cada uno de estos, ahora vamos a pasar a explicar el siguiente o los siguientes botones de comando que viene agregado en este bloque de herramientas. Muy bien. Ahora viene la siguiente fila. En esta siguiente fila, nosotros podemos visualizar, como por ejemplo, la función o el botón de comando que hace la función de poner en negrita un texto seleccionado. Para ponerle en negrita varios textos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es seleccionar ese conjunto de textos. Luego de seleccionar este conjunto de textos, nosotros vamos por acá a activar este botón de comando. Pero si nosotros queremos utilizar otro argumento, podemos combinar las dos teclas control más N. También esta combinación de tecla nos va a mostrar o nos va a poner nuestro texto de esta manera. Ustedes pueden visualizar, ¿no? Que el énfasis o el color negro es ahora mucho más resaltante a ese conjunto de textos a las cuales yo los he aplicado. Muy bien. No solamente tenemos ese botón de comando, también tenemos un botón de comando con una K encima. Y esta K es la función del cursiva. ¿Y qué es la cursiva? La cursiva es una ligera inclinación del texto hacia el lado derecho. Si nosotros queremos utilizar una combinación de teclas para ejecutar esa determinada función, nosotros podemos presionar el texto o la combinación de letras control más K. O si no, presionamos este botón y entonces ustedes pueden visualizar que el texto está ligeramente inclinado hacia la derecha. Claro que tal vez aquí nos está visualizando. Para ello voy a seleccionar este texto, le aplico la negrita a eso, y a este otro bloque le voy a aplicar la cursiva. Y miren la diferencia, ¿no? El texto original está, como quien dice, bien derecho. Mientras este bloque de texto que está aplicado la cursiva está ligeramente inclinado al lado derecho. Entonces ahí está. Y muy aparte a ello también, nosotros tenemos una función que subraya nuestro texto seleccionado. Entonces, no solamente tenemos un tipo de subrayado. Si nosotros visualizamos el botón de comando, al lado derecho tiene una flechita. Y esta flechita hace la referencia de que nosotros tenemos más opciones o más modelos de ¿qué? De subrayado. De repente por ahí yo quiero un subrayado doble, o de repente quiero un subrayado más grueso, o por ahí necesito un subrayado
punteado o necesito un subrayado con guiones, un subrayado con guiones y puntos, 2 puntos y un guión, o de repente un subrayado, en este caso, que sea ondulado. Entonces, nosotros podemos utilizar cualquiera de estas funciones o estilos de subrayado. Elegimos uno y a la vez nosotros podemos darle un determinado color a nuestro subrayado. Miren, yo le puedo dar un subrayado de color rojo, pero de esta manera. Miren, ustedes pueden interactuar con cualquiera de estos subrayados que tenemos a disposición. ¿A disposición para qué? Para poder subrayar nuestro texto según la necesidad que tengamos. Los subrayados normalmente se utilizan para los títulos o para resaltar un determinado texto. Muy bien. Y no solamente eso, también tenemos una herramienta de tachado. Muchos nos preguntamos, ¿y para qué sirven los tachados? Los tachados a nosotros nos dan la facilidad, de repente, de un determinado párrafo, hay un texto que tal vez no está conjugando con el resto del contenido. Y entonces puedo ponerle como tachado para que en mi siguiente lectura tenga en cuenta de que ese texto o ese conjunto de texto tengo que reorientarlo. Entonces nosotros podemos darle uso para esa característica o para esa situación. Muy bien, no solo eso podemos utilizar. Hagamos de cuenta que ahora nosotros queremos realizar una ecuación sencilla de primer grado, o de segundo grado, o de tercero, cuarto o quinto. Entonces, para que nosotros podamos de repente insertar una ecuación de ese tipo, nosotros tenemos dos botones de comando, que hace uno la referencia de subíndice, sub en la parte inferior y super en la parte superior. Entonces, nosotros utilizando estos podemos hacer lo siguiente. Primero voy a insertar el X. Luego le activo el superíndice. Y entonces de repente quiero poner X a la cuarta. Desactivo, pongo el operador matemático, de repente pongo 3X. Ahora le quiero poner al cuadrado. Le pongo al cuadrado. Desactivo y le pongo menos X es igual a 14. Y miren, ecuaciones que tengan exponentes, yo puedo elaborarlos solamente haciendo uso de este botón. Ahora de repente quiero sacar valor del primer X. Le puedo decir X sub 1 es igual a 4X. X sub 2 de repente es igual a 7. X sub 3 de repente es igual a 16. Miren que estas funciones también a nosotros nos dotan de una facilidad para poder elaborar nuestras ecuaciones y también sacar las raíces o representar las raíces de esta manera. Entonces, no solamente tenemos herramientas limitadas. Nosotros, dentro de lo que es
el bloque de herramienta fuente, tenemos diversas herramientas que nosotros podemos utilizar. Ahora voy a hacer lo siguiente. Hagamos de cuenta que este es el título de mi texto. Si esto es el título de mi texto y quiero darle una textura o una tipografía de letra mucho más elegante, yo puedo utilizar este botón de comando. Este botón de comando me asigna efectos de texto y a la vez de tipografía para este texto seleccionado. Entonces, para ello voy a hacer clic en la flechita y dentro de estos puedo elegir cualquiera de ellos. Y según voy pasando el cursor del mouse, yo podré ir visualizando de cómo puede ir quedando esa tipografía que yo estoy agregando. Voy a hacer de cuenta que esta es la que me gusta. Le voy a aumentar un poquito más de tamaño. Y si deseo, le puedo cambiar el color de letra. Ahí está. Y miren, el texto ya tiene un formato diferente a los textos que están en la parte inferior. El texto ya tiene borde. Y también le puedo agregar todavía más componentes, como por ejemplo, puedo colorear el contorno. O sea, es decir, puedo definir si quiero que sea negro, si quiero que sea plomo, si quiero que sea de color naranja o rojo por ahí, un azul, un morado, según lo que yo vea por conveniente. Y también puedo asignarle las sombras. Puedo darle mucho más estilos a esa línea de texto. Aquí puedo darle también un efecto de espejo en la parte inferior. Miren, este botón de comando en realidad a nosotros nos dota de muchos recursos para poder ganar una mejor presentación al texto donde nosotros estamos aplicando estos efectos. Ahí está, miren, señores participantes de este curso, los beneficios que tiene y que podemos utilizar siempre y cuando nosotros conocemos las diferentes funciones de los diferentes botones de comando. Muy bien, no solo eso, también en este apartado encontramos el famoso resaltador. Y la mayoría de nosotros hemos interactuado con el resaltador cuando de repente por ahí algún docente, nuestro hijo o algún trabajo que estemos realizando, queremos de repente extraer los datos más importantes o los datos más relevantes. Entonces, cuando nosotros queremos marcar que hemos utilizado el resaltador. Entonces, Microsoft Word también nos permite resaltar los textos que están aquí de esa manera. Para ello, lo único que necesito es seleccionar el resaltador. Y el resaltador ya está activo. Y entonces yo marco el texto y miren que el resaltador va resaltando el texto que yo voy indicando que tiene que resaltar. Ahí está. Si a ustedes no les gusta el color amarillo, también pueden definir un color que a ustedes mejor les guste, ¿no? Y luego, con ese color, ir resaltando los textos o los contenidos que a ustedes les sirve como parte de lo que es la
situación fundamental de lo que ustedes quieren de repente involucrarlo en su trabajo. Entonces, ahora viene la otra parte. A veces, cuando ya está resaltado el texto, si nosotros queremos borrar, a veces nosotros no sabemos desde dónde borrar. Y entonces, para ello, Microsoft Word nos indica y nos da la posibilidad. Ya no entramos aquí directo, sino vamos a la flechita y le vamos a decir que queremos quitar todos los colores de resaltado. Para ello voy a ponerle aquí en la función de sin color. Y entonces todos los resaltados se desactivarán o se borrarán. Muy bien. Y aquí tenemos otro botón de comando. Ese botón de comando que estamos visualizando a nosotros nos permite definir o determinar el color del texto. Ya sea puede ser de color azul, puede ser de color verde, puede ser de color celeste, miren, o en su conjunto también yo lo puedo considerar. Entonces, a este otro texto le voy a decir que sea de color amarillo. A estos dos textos le voy a decir que sea de color verde, rojo oscuro. Y si deseo todo un párrafo, selecciono todo el párrafo y también le asigno el color. Ahí está. Y no solamente eso. En un texto también nos permite colorear carácter por carácter. Y entonces aquí es cuestión nada más de manejo y también criterio de uso de los colores para poder lograr combinar los colores que deseamos de repente considerar a nuestro texto. Ahí está, miren, ustedes pueden colorear y a la vez también dentro de los textos nosotros podemos ir cambiando, como por ejemplo acá voy a cambiar esto a mayúscula y a la vez puedo determinar el tamaño de la primera letra o del primer carácter, puedo aumentar del segundo carácter, el cuarto puedo disminuir, el quinto puedo dejarlo, el sexto lo voy a agrandar y el último queda ahí. Miren cómo es que nosotros, con solamente conocer la función de los bloques de herramienta, en este caso bloque fuente, al usar las herramientas, de qué manera y qué resultados podemos obtener dentro de la elaboración de nuestro documento si lo aplicamos. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí pueden visualizar cada uno de ustedes, todas las funciones o acciones que realiza, en este caso, los diferentes botones de comando de este bloque. ¿Correcto, señores participantes? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta este apartado? Pueden hacer las consultas utilizando el chat o si no también levantando la manito y activando el micrófono. A ver, vamos a ver por acá. Elizabeth Román indica, profesor, no entendí sobre la X. ¿Podría volver a explicar? A ver, cuando nosotros hablamos de la X, estamos hablando de cómo elaborar ecuaciones de primer o segundo grado. Entonces, solamente es saber utilizar
lo que es el superíndice y lo que es el subíndice. A ver, quisiera que me aclare la pregunta exacta. ¿A qué se refiere Elizabeth de repente con ello? A ver, Mariluz Yaranga dice, profesor, ¿puede repetir las combinaciones de tecla para negrita y la cursiva? Muy bien. Cuando nosotros queremos utilizar las combinaciones de tecla para negrita y cursiva, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a la función o al botón de comando, vamos al botón de comando y pasamos el cursor del mouse. Pasamos el cursor del mouse y nos dice, si quieres aplicar una negrita, presiona la combinación de tecla control más N. Seguro la mayoría no está encontrando la tecla control y es por eso que se están generando las dudas. Entonces, si tú quieres aplicar negrita, este es el teclado que tú tienes. En este teclado, seleccionas primero el texto. Selecciono el texto. Presiono, aquí está la tecla control. Control. Y si quiero aplicarle negrita, voy a hacerle en control más N. Entonces, miren, el texto está en negrita. Ahora, si yo quiero aplicar la cursiva, presiono la tecla control y la tecla K, que es de cursiva. Esa es la aplicación o el uso de esa combinación de teclas. Ahora sí, ¿se entendió Mariluz Yaranga? Muy bien. Rosa Alarcón, correcto. Angélica María Nieves dice, profesor, por favor, breve repetición, recién entré a las clases. Si has entrado muy tarde, Angélica María, la clase está siendo grabada. De repente no vamos a poder repetir todo porque también el tiempo nos apremia y tenemos que cumplir con lo que es lo establecido. Amalia dice, ¿puede repetir el último paso de agrandar las letras? Si nosotros queremos agrandar las letras, seleccionamos la letra y luego vamos a estos dos botones de comando. Uno de ellos nos permite aumentar el tamaño y el otro disminuir el tamaño. Y entonces con estos dos botones nosotros podemos interactuar si queremos agrandar o si queremos disminuir el tamaño. Ahí está. Esa es la explicación, ¿correcto? Entonces vamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Nuestro coordinador también les indica que las clases están siendo grabadas. Correcto. Angélica María dice, repetición breve de todo. Ya lo repetimos, Angélica María. Elizabeth Román dice, no me salía la ecuación que realizaba cuando lo hacía yo. Entonces, cuando nosotros interactuemos en la elaboración de la ecuación, tienen que seguir el procedimiento que les estoy indicando. Si ustedes no siguen el procedimiento, no van a poder visualizar. Primero insertamos el X. Si queremos aumentar un superíndice, aplastamos el superíndice. Pero si nosotros queremos agregar el subíndice, agregamos o hacemos clic en el subíndice. Subíndice hace referencia que vamos a insertar el texto en la parte inferior. Eso es el subíndice. Y el superíndice es cuando agregamos el texto en la parte superior. Entonces, si queremos
agregamos. Luego de agregar, tenemos que desactivar para poder seguir agregando de repente la ecuación que nosotros no nos planteamos. Ahí está. Ese es el uso, ¿correcto? Catherine Benítez dice, buenas tardes, por favor, ¿podría compartir las PPTs de la clase? Resulta que la que compartieron no menciona los pasos de cómo se puede realizar las ecuaciones. Para eso, Catherine, estamos haciendo esta parte demostrativa. Mucho más que el manual, mucho más que los PPTs, quedan las grabaciones de la clase para que ustedes puedan visualizarlo una y otra vez hasta lograr lo que se está realizando en esta clase demostrativa. Natalie dice, disculpe profesor, ¿podría explicar nuevamente de agrandar la letra? Ya lo hicimos, Natalie. Mariluz dice, gracias profesor, sí, correcto. Angélica María dice, superíndice e índice, subíndice, no solo índice. Correcto, Angélica. Natalie dice, perfecto. Angélica dice, ¿puede repetir la superíndice? Ya lo hemos repetido, María Angélica, Angélica María. Si no, ya lo revisas con calma en la clase de que estamos, que se está grabando, ¿no? Que posteriormente también se les va a compartir. Flor y Nostrosa dice, buenas tardes, por favor, ¿la clase está siendo grabada? Sí está siendo grabada. Rosa Chávez dice, muy bien, profesor, solo la duda es en las ecuaciones, pero lo revisaré la grabación. Correcto, Rosa. Elizabeth Román dice, gracias, lo entendí, muy bien. Eve Guisa dice, buenas tardes, no vi cómo hizo el sub y el superíndice. Ya, como hemos dicho, hay algunas cositas que ustedes tal vez lo van a entender de mejor manera visualizando el video grabado. Muy bien, Lisbeth, Amalia y Carmen. Amalia dice, profesor, y para hacer una fracción hay que utilizar otros mecanismos. Hay otras herramientas, ¿correcto? Que tal vez en el siguiente nivel, en el nivel intermedio de ofimática, van a realizar toda esa demostración. Muy bien, entonces continuamos con nuestra parte demostrativa de lo que es el manejo. Si nosotros visualizamos nuestro manualito, aquí nosotros podemos encontrar solamente la explicación o la explicación breve, ¿no? Porque en la diapositiva nosotros no podemos poner de repente toda la demostración. Nos estaríamos sobrecargando de diapositivas, pero abarcando menos contenido. Mejor para dar solución a eso, lo que nosotros vamos a hacer es realizar esta clase práctica para que ustedes también puedan interactuar de forma simultánea a las cositas que yo estoy realizando. Muy bien, continuamos ahora. Pero ahora ya vamos a hablar del siguiente bloque de herramientas, que es el bloque párrafo. Y este bloque párrafo, ¿para qué nos sirve? Cuando hablamos de un bloque párrafo, nosotros sabemos que una palabra es una palabra, un conjunto de palabras es una oración, y una oración con sentido, como por ejemplo desde aquí hasta aquí, esto es un párrafo. Un párrafo siempre va a estar compuesto por varias letras, varias líneas, varias oraciones que tengan un sentido común de algo que demostrar ese texto. Muy bien. Entonces, miren por acá.
Cuando hablamos de párrafo, nosotros hablamos de la alineación. Primero de la alineación. Nosotros, nuestro texto, podemos alinear a la izquierda, podemos alinear al centro, podemos alinear a la derecha o también podemos justificar. Ahora vamos a aprender cuándo tenemos que realizar cada uno de ellos. Y también, si nosotros visualizamos o pasamos el cursor de nuestro mouse por encima de estos botones de comando, nosotros podemos visualizar las combinaciones de tecla que nos permiten realizar esas acciones. Como por ejemplo, alinear a la izquierda el texto, nosotros podemos combinar dos teclas, control más Q, que alineará el texto al lado izquierdo. Mientras, si queremos alinear al centro, nosotros tenemos que presionar la combinación de tecla control más T. Ahí está. Luego, si queremos alinear a la derecha, también podemos presionar la tecla control más D para que se alinee al lado derecho. O para justificar nuestro texto, podemos presionar la combinación de teclas control más J. Entonces, esas son las posibles combinaciones con las cuales podemos interactuar. Muy bien. Entonces, ahora vayamos a lo práctico. Para ello, voy a insertar la palabra bienvenido. Bienvenido, pero en este caso, 3 veces. Entonces, tengo por acá 1 y tengo 2 y 3. Entonces, cuando nosotros trabajamos dentro de Microsoft Word, los textos que insertamos o agregamos, por defecto, siempre van a estar alineados al lado izquierdo. ¿Y qué es alinear al lado izquierdo? Nosotros, con la alineación al lado izquierdo, estamos haciendo la siguiente acción. La acción es que el texto que nosotros estamos escribiendo se está escribiendo pegado al lado izquierdo desde donde a nosotros nos permite insertar texto el programa. Y también según la configuración que nosotros ponemos. Luego también tenemos una alineación de texto al centro. Si nosotros alineamos un determinado texto al centro, ¿qué significa eso? Que la distancia que hay desde este punto hasta el origen y la distancia desde este punto al final es la misma distancia. Por eso indica que el texto está centrado. Luego también nosotros podemos alinear nuestro texto al lado derecho. Entonces, estas 3 alineaciones que nosotros estamos visualizando son las alineaciones de posición. Alineaciones de posición porque nos muestra de cómo es que nuestro texto está alineado dentro de nuestro documento. Ahora viene el otro componente. ¿Cuál es el otro componente? La justificación del texto. Y cuando hablamos de la justificación del texto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nosotros nos referimos a lo siguiente. Si nosotros visualizamos los textos en las líneas anteriores, nosotros podemos ver claramente que hay textos que tienen espacios y no ocupan
hasta la parte final. Miren por acá, este texto no ocupa todo el espacio, este texto de igual manera, y si nosotros visualizamos también los demás. Entonces, ¿qué implica eso? Que a esos textos le falta justificar. Y nosotros nos posicionamos en un párrafo y le vamos a presionar este botón de comando. Y entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar ahora? Que los textos ahora se han distribuido desde el punto de origen hasta el punto final donde se pueda insertar un dato. La siguiente línea de igual manera, lo justificamos y miren qué es lo que estamos logrando, que el texto se pueda distribuir en todo el espacio que nosotros o a nosotros nos permite utilizar Microsoft Word según la configuración que hemos asignado al inicio de la elaboración de nuestro documento. Y la pregunta es, ¿para qué se justifica un texto? Un texto se justifica de esta manera para mantener o guardar la integridad de su contenido. Hagamos de cuenta lo siguiente, este párrafo no lo voy a justificar. Y entonces alguien de forma maliciosa agarra el documento y puede agregarle algún texto en este espacio o en este espacio. Entonces, de repente acá, ¿no? Con el no nuevo tema le pongo. Entonces, altera el contenido. Pero cuando el texto está justificado, aquí no se puede agregar ningún carácter y ningún texto para que altere la integridad de nuestro documento. ¿Correcto? A ver, por ahí, de repente hay alguna pregunta sobre lo que es cuándo se usa estas alineaciones y la justificación dentro de nuestro documento, o tal vez ha quedado claro. A ver, por favor, damos la conformidad con los deditos arriba o con el pulgar arriba. Correcto, Néstor, Felipe. Y a ver, Luis Tello ha levantado la manito, de repente tiene algo que preguntar. A ver. No hay. Correcto, Ladi, Piero, por su conformidad. Héctor también, Ninosca, Adriano, Mariluz, Tracy, Angeli, correcto. Muy bien, Roberto, Jorge y cada uno de los participantes. Muy bien. Entonces, ya que todos han entendido, ahora vamos a pasar a las siguientes herramientas con las cuales nosotros podemos o vamos a interactuar. Muy bien, voy a desactivar las líneas de cuadrícula para poder tratar los demás conceptos o explicar también las herramientas con las cuales podemos trabajar. Muy bien. Entonces, miren por acá. El siguiente bloque de herramientas consiste en crear lo que es las viñetas simbólicas para organizar la lista, las viñetas de numeración para saber de repente el orden y la cantidad de datos que estamos organizando, o también podemos considerar las listas multinivel. Entonces, cuando nosotros interactuamos dentro de Microsoft Word, también hagamos de cuenta que tenemos la lista de los números naturales hasta el número 5. Para ello voy a pasarlo este contenido a la siguiente página.
Entonces, ahí está. Siguiente número 4 y el siguiente número 5. Si nosotros agregamos de esta manera o de esta forma, nuestros elementos o nuestra lista de elementos, como ustedes pueden visualizar, no está bien organizado. Y entonces, ¿esto qué genera? Una mala impresión de nuestros trabajos. Entonces, si vamos a listar un determinado conjunto de elementos, lo que nosotros podemos hacer es seleccionar esta lista y luego aplicarle de repente una viñeta. Si yo le agrego una viñeta, miren, ustedes pueden visualizar que la presentación de ese conjunto de datos ahora se ve o se presenta de forma más elegante. Ahí está. Ahora, si a nosotros no nos gusta esta representación de la lista, podemos volver a la misma ubicación y utilizar otro símbolo para poder organizar esta lista. Pero alguien seguro ya me va a preguntar, profesor, en mi conjunto de viñetas para listar, yo no visualizo esa banderita de Microsoft ni el otro elemento que está al lado. ¿Cómo es que en su computadora aparece ese icono? Muy bien. Yo, en este caso, he determinado o he definido mi propia viñeta. Y entonces, si ustedes quisieran definir una nueva viñeta exclusiva para sus trabajos, se tienen que desplazar a la opción de definir nueva viñeta. Hacen clic ahí y les va a aparecer esta ventanita con 3 opciones. ¿Qué es lo que quieres configurar o definir de tu viñeta? ¿Quieres una viñeta simbólica o con símbolos? ¿Quieres una viñeta con imágenes o quieres modificar la fuente o el formato de la viñeta? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es visualizar a nivel de símbolos y para ello hago clic. ¿Qué símbolos tengo para poder agregar dentro de mi documento como viñeta? Voy a visualizar de repente aquí hay una banderita que a mí me interesa. Selecciono esa banderita, pongo o hago clic en aceptar y miren, puedo previsualizar cómo puede quedar. Y si verdaderamente me gusta, le voy a hacer clic en aceptar. Y entonces ya podré visualizar, miren, ese símbolo como viñeta para la lista de datos que yo tengo aquí. O si no, también puedo ir, ¿no? A definir nueva viñeta y ahora voy a irme. Ya no quiero símbolos. Ahora yo quiero imágenes. Entramos ahí y en una primera instancia nos carga esta ventana. Y si nosotros tenemos la imagen almacenada en nuestra computadora, seleccionamos la primera opción. Y si no, si queremos buscarlo desde el internet, podemos utilizar el segundo. Y entonces voy a ir en este caso, a buscar imágenes que están en mi computadora. Y entonces, si tengo imágenes descargados dentro de mi computadora, yo lo único que necesito es seleccionar. Selecciono la imagen y le pongo como insertar. Y miren, acá puedo visualizar el tipo de viñeta con la imagen que yo
he seleccionado. Entonces, en eso consiste el manejo de las viñetas, en este caso, del tipo de símbolos. Ahí está. Entonces, no es nada difícil, solamente es cuestión de interactuar. Muy bien, como siguiente paso, ahora vamos a hacer lo siguiente. Hagamos de cuenta que ahora ya no quiero utilizar las viñetas simbólicas, sino quiero utilizar las viñetas de numeración. ¿Y qué son las viñetas de numeración? Las viñetas de numeración a nosotros nos brinda herramientas para enumerar nuestro conjunto de datos, ya sea con números, ya sea con números arábigos o números romanos, el abecedario en mayúscula, el abecedario en minúscula, con paréntesis, acá sin paréntesis, o también los números romanos en minúscula. Y entonces nosotros al seleccionar, lo que estamos aplicando es una numeración rápida para de repente saber la cantidad de elementos con la cual cuenta mi bloque de datos. Si deseamos, lo podemos aplicar un sistema de numeración en lo que son números romanos. Entonces, esa también es un componente bastante interactiva con la cual nosotros podemos dinamizar nuestro trabajo para lograr una buena impresión de los trabajos que realizamos y también a la vez mostrar de forma ordenada, ¿qué cosa? Nuestro listado de un conjunto de datos. Entonces, esa es. Y como siguiente paso, vamos a explicar de cómo nosotros podemos utilizar las listas multinivel. Para lo cual voy a borrar este conjunto de datos y ahora voy a situarme por acá y voy a decir, quiero agregar listas multinivel. Y esta vez voy a seleccionar esta opción. Y una vez seleccionado, aparece, pero quien se activa son las viñetas de numeración. Y entonces, en este ejemplo, para que ustedes puedan entender de forma clara, voy a tratar de listar los departamentos del Perú. Iniciamos con el departamento de Lima. Seguimos con el departamento de Arequipa. Luego de Arequipa vamos al departamento de Trujillo. Luego vamos al departamento de Ayacucho. Luego vamos al departamento de Apurímac. Luego vamos a Cusco. Entonces, miren, cada vez que voy interactuando y voy pulsando la tecla Enter, esto se va organizando de esta manera. Y de repente se me ocurre, ¿no? Yo quiero que en el departamento de Apurímac se liste las 7 provincias. Muy bien, pulsamos una tecla Enter y ponemos Abancay. ¿Y qué es lo que está pasando? Mire, Abancay pertenece a Apurímac y entonces no tendría que ser el número 6, tendría que ser 5,1. Entonces, para poner como 5,1, lo que yo voy a usar son estos dos botones de comando. Uno, que disminuye la sangría y dos, que aumenta la sangría. En este caso, yo necesito aumentar la sangría. Le hago un clic y miren qué es lo que ha pasado. Ahora Abancay ya no es 6, ahora es 5,1. Y si sigo agregando,
Ahora la siguiente provincia, Andahuaylas. La siguiente provincia, Quincheros. La siguiente provincia, Aymaraes. La quinta, de repente por acá, Cotabambas. La siguiente, Antabamba. Y la última, Grau. Miren cómo se va generando los niveles. De repente por acá, a Lima también le quiero agregar algunas provincias. Entonces agregamos una sangría y se pone en 1,1. Entonces de repente agregamos la provincia constitucional Callao. Luego Yauyos. ¿Correcto? Y miren cómo es que nosotros estructuramos la jerarquía. Hagamos ahora de cuenta que de la provincia de Andahuaylas yo quiero agregarle sus distritos. Y entonces sus distritos ya no tendría que estar en 5.3, tendría que estar en 5.2.1. Entonces yo le puedo aumentar la sangría. Y entonces ahora sí, empiezo a listar. Miren cómo nosotros damos la jerarquía en nuestra lista. Y para esto es lo que sirve las listas multinivel, porque nos está generando diferentes niveles para el listado de un conjunto de datos y así organizar de forma jerárquica. ¿Correcto? A ver, por ahí vamos a visualizar. De repente hay alguna pregunta. Felipe Manuel y Carmen, Cristian, ya están dando la conformidad de que han entendido. A ver, por acá tenía, no se ve nada, profesor, su pantalla. Angélica dice, repita. Esto selecciona primer lista múltiple, ¿correcto? Sergio Vega dice, colega, no se ve nada, no hay ninguna pantalla. Ya, parece que ha habido de repente de alguno de los participantes del curso, cuando no vean la pantalla, puede haber 2 o 3 factores. Uno, que el internet de sus dispositivos está un poquito lenta. O si no, ha habido algún error en lo que es la transmisión o señal. ¿Correcto? Angélica María dice, profesor, ¿cómo puso la lista multinivel primero? Repita, ok. Rosa Alarcón, excelente. Angélica María, por favor, ahorita lo vamos a hacer, Angélica María. Sergio Vega, no veo ninguna pantalla. Carmen Serna dice, excelente explicación, profesor. En verdad lo agradezco. Correcto. Entonces, miren por acá. Vamos a repetir las listas multinivel, pero solamente voy a eliminarlo el formato. Miren por acá. Elimino todos los formatos. Y al inicio, nuestra lista tendría que estar así. Y a esta lista, nosotros le vamos a aplicar la lista multinivel. Ustedes pueden agregarlo todo y luego ordenar. O si no, también ustedes pueden ya elaborarlo de forma ordenada. Eso va a depender de cada uno de ustedes, cuál es el criterio o procedimiento que ustedes van a realizar. En este caso, ya voy a utilizar otro procedimiento para que ustedes puedan entenderlo. Entonces, miren por acá. Tengo mi lista, ya esta lista ya lo tengo seleccionado. Ahora voy a ir a la lista multinivel y voy a seleccionar o agregar este de acá. Para ello yo le hago clic aquí y miren que en este momento todo se ha enumerado de forma correlativa.
Pero yo entiendo que Callao y Yauyos son provincias de Lima. Y entonces estas dos provincias tendrían que aparecer como 1.1 y 1.2. Entonces, para ello selecciono estos dos. Y luego voy a ir a esta pestaña y le voy a aumentar la sangría. Le aumento y miren, ahora sí, ya es 1.1, 1.2. Y entonces la jerarquía y los niveles se están manteniendo. Luego, en la ciudad o en el departamento de Apurímac, nosotros tenemos sus provincias y también tenemos algunos distritos. Entonces, yo de repente a Bancay le agrego una sangría, es 5.1. Andahuaylas también es una provincia, 5.2. Talavera ya es su distrito de Andahuaylas, entonces le voy a aumentar 1, 2 sangrías. A San Jerónimo, igual, 1, 2 sangrías. Ya está el orden. Luego, Chincheros es provincia de Apurímac. Aymara es de igual manera. Cotabambas también. Antabamba también. Y por último, Grau. Y entonces miren qué es lo que he hecho. He ordenado la lista multinivel respetando las diferentes jerarquías y los niveles para mis textos. ¿Correcto? Ahora sí quedó más claro. Muy bien, Carmen Serna. María Isabel dice, repita por favor, Lima, ya lo hemos hecho. Sergio dice, voy a volver a ingresar, correcto. Ahora sí lo veo, gracias, muy bien, Mariluz, gracias, Elizabeth, entendido. Catherine, igual. Giovanna, todos ellos, muy bien también, por el cumplido que están realizando mediante sus reacciones a cada uno de los participantes. Joel Rumaldo, profesor, puede repetir, ya lo hemos repetido. Ahora, si no lo han entendido, pueden utilizar la clase del video grabado para poder hacer su repaso. Muy bien, entonces continuamos por acá. Ahora vamos a hablar de dos componentes también bastante dinámicos. Hagamos de cuenta que este texto ahora lo voy a convertir en una lista vertical. A ver, voy a quitarle todo y le voy a poner solamente así. Y entonces hagamos la siguiente situación, que nosotros queremos ordenar alfabéticamente esta lista. O sea, es decir, Apurímac o Abancay tendría que estar aquí arriba. Luego, Apurímac debe estar como siguiente. Ayacucho como siguiente. Pero nosotros acá vemos que todo está desordenado. Y a veces a nosotros nos piden ordenar. ¿Y cómo lo podemos ordenar este conjunto de textos o este conjunto de datos? Para ello, vamos a seleccionar todos los datos, ¿correcto? Seleccionamos los datos y nos vamos a nuestro bloque de herramienta párrafo. En este bloque de herramienta párrafo, nosotros tenemos un botón de comando que hace referencia a ordenar. Entonces, en este botón de comando, nosotros vamos a presionar o realizar un clic. Hacemos el clic y nos despliega esta ventana. Nosotros queremos ascendente, o sea, de A a la Z. Entonces no modificamos nada y solamente pinchamos en el botón aceptar. Aceptamos y miren que nuestra lista que estaba en desorden
ahora se ha ordenado de forma alfabética, de A a la Z. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en esa situación, ya no nos hay que hacer problemas. Ahora hay que utilizar esta herramienta para poder ordenar nuestra lista que se encuentra de forma desordenada. Ahí está. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? Profesor, muy bien, eso ya hemos repetido. A ver, Reini Roguerón dice, no aparece el enlace de la clase lunes del día lunes. A ver, en ese caso, les va a poder dar mucho más información el coordinador, ¿correcto? Muy bien, Rosa Alarcón lo ha logrado, Luis Tello también. Muy bien, Carmen Serna, disculpe, profesor, me distraje, ¿puede repetir? Correcto, Elizabeth Román, entendido. A ver, para los que se han confiado, nosotros estuvimos en esta situación y tenemos una lista de datos desordenado. Ahora vamos a ordenarlo de A a la Z, cada palabra de forma ordenada. Y para ello vamos a ir al bloque de herramienta párrafo y vamos a este de acá, a la opción o el botón de comando ordenar. Hacemos un clic, no modificamos nada y le ponemos en aceptar. Nada más. Ese es el procedimiento para que ustedes puedan ordenar de forma alfabética de A a la Z su conjunto o lista de datos, ¿correcto? Ese es el procedimiento. Muy bien, correcto, Angélica María, Roberto, Ítalo, Néstor, y hacer de Z a la A. Lo único que en el ordenamiento acá ya no haces clic en aceptar, sino lo cambias a descendente y le pones aceptar y está ordenado en el orden inverso. Ese es el procedimiento que ustedes tienen que realizar para ordenar. ¿Correcto, Néstor? Ahí está. Angélica dice, gracias, profesor, por su paciencia. Néstor, listo, ok. Lady, también entendido. Karen dice, gracias, profesor, solo me falta la práctica. Claro que sí. Ustedes, después de clase, en sus tiempos libres, tomen su computadora y interactúen, practiquen. ¿Para qué? Para que se familiaricen con cada uno de estos procedimientos que nosotros estamos realizando. Muy bien, ahora continuando con los dos últimos botones. Ahora, si yo quiero, como por ejemplo, aumentar el espacio que hay entre un texto y el otro texto, nosotros podemos seleccionar el texto o el conjunto de textos y podemos ir a esta opción de espaciado entre líneas. Y normalmente los trabajos o los documentos que ustedes elaboran tienen que tener, miren, un espaciado de 1.5. Y miren los espaciados, ¿qué efecto hacen? Separan cada línea según yo voy determinando el espaciado. Si a ustedes le dicen elaborar su documento con doble espaciado, ustedes van acá y le ponen 2.0. O si a ustedes les dice en sus trabajos, ustedes tienen que trabajar su documento con un espaciado y medio, ponen 1.5. Entonces, aquí encuentran esa herramienta. Ahora, si ustedes quieren poner de repente el fondo a este texto, pueden utilizar este pote de pintura. ¿Para qué? Para pintar. Ahí está. Ustedes pueden interactuar de esa manera. Y si quieren convertirlo en tabla,
También, miren, en este caso el mío, los bordes están configurados de manera diferente. Entonces, para poder lograr y compartir lo mismo, voy a modificar. Ahí está, miren. Si ustedes ponen un clic en esto, miren que lo ha encerrado en un rectángulo solo a esa línea. También puedo asignarle a esto o puedo asignarle también a esto. Solamente son, en este caso, herramientas complementarias para poder enfatizar de repente una característica o el comportamiento de un dato o generar una énfasis sobre lo que nosotros queremos mostrar. De repente, a quién o para quién estamos elaborando nuestro documento. Muy bien. A ver, vamos a ver algunas preguntas. Fíjate en las normas APA. Claro, eso es lo concerniente a las normas APA. Correcto, Néstor. Muy bien, señores participantes, si no hubiera más preguntas, dudas, estaríamos dando por concluido esta segunda sesión de clases que hemos tenido el día de hoy. Muy bien, parece que no hay preguntas y todo quedó claro.